El próximo sábado las mujeres tienen una reunión muy especial. ¿A qué horas es, pastora? A las 3 de la tarde en este lugar, así que todas las mujeres están invitadas. Yo sé que va a estar muy buena esa reunión, de mucha bendición. Bueno, entonces está la invitación. Yo sé que va a ser de gran bendición ese día, el próximo sábado a las 3 de la tarde en este lugar para todas las mujeres. Vamos a la palabra de Dios y quiero invitarlos a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 y 2. En las pantallas va a aparecer la versión Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Amén y amén. El título de este mensaje es El momento preciso. En el momento preciso. Y vamos a ver para qué estamos en el momento preciso. Nos dice la palabra ahí empezando, como colaboradores de Dios. Esto quiere decir que la compasión de Dios y la misericordia de Dios ha ido tan lejos con nosotros que Él nos está diciendo que trabajamos juntos con Él. O sea, trabajamos junto con Él. O sea que nosotros trabajamos junto con Dios. Hasta allá ha alcanzado la misericordia de Dios con nosotros, el amor de Dios, el favor de Él, que nos está diciendo que como colaboradores de Él, esto es grande y es maravilloso. A veces nos sentimos orgullosos cuando trabajamos para alguien reconocido o para una empresa reconocida. ¿Usted en dónde trabaja? En Ecopetrol. Se saca pecho, ¿sí? Porque sí, es una gran empresa. ¿Con quién trabaja? Y se puede nombrar cualquier personaje y famoso, rico o muy conocido. Ahora, en estos tiempos de política, es muy común oír decir: yo trabajo para el senador tal, yo pertenezco al partido tal, y se saca pecho. Y entonces no creo que haya un puesto más grande, más poderoso y de mayor bendición que el puesto que nos ha dado Dios, colaboradores de Él. Somos trabajadores de Dios, le ayudamos a Dios, en otras palabras. Y
Dios nos ha hecho socios de Él en esta obra de gracia. Como dice ahí, en ese maravilloso regalo de la bondad de Dios. ¿Cuál es? La salvación. La salvación. Y la salvación es que Dios nos perdonó toda deuda que teníamos con Él, librándonos de la muerte eterna y dándonos la posibilidad de ser sanados en nuestros cuerpos y en nuestras almas y liberarnos de toda opresión por medio de Jesucristo. En otras palabras, esa es la salvación, ese gran regalo de gracia que nos ha dado el Señor. Dice, antes que Jesús viniera, Dios parecía distante y aún hasta amenazante. Pero después de la venida de Jesús, Dios nos recibe en su misma presencia por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, en esos tiempos, las personas o el pueblo de Dios tenía temor de pronunciar el nombre de Dios. Y no lo pronunciaban porque tenían miedo aún de estarlo pronunciando en vano y poder caer muertos inmediatamente. Y solo determinados hombres escogidos por el mismo Dios, ungidos por Él, que eran muy pocos, se podían acercar o tener una cercanía bien íntima con Dios. Y solo esos escogidos especiales se acercaban a Dios y después venían y traían de la presencia de Dios para compartir al pueblo. Pero después de que vino Cristo, se nos dio un regalo grandísimo, y es que podemos ir ya cara a cara delante del Señor y estar, aún si queremos, a sus pies, en sus brazos, en su regazo, recostados a su pecho, y ser abrazados por Él sin ningún temor. Y podemos nombrarlo 1,000 millones de veces y no va a haber ningún problema. Tanto que muchos abusan y expresan el nombre de Dios en vano. Cuando la palabra nos dice que somos colaboradores de Dios o que trabajamos junto a Él, no nos está diciendo que Dios necesitó ayuda para salvarnos. Eso es otra cosa. Dios no necesitó ninguna ayuda para hacer esa obra de salvadora, porque el sacrificio de Cristo, su Hijo, fue suficiente. Con ese sacrificio Él nos dio la salvación. Pero cuando nos dice que seamos colaboradores, ayudadores, lo que nos está diciendo es que entonces a nosotros nos toca dar el paso de recibir ese sacrificio, de creerlo y tomarlo para mí. Creer que se hizo por mí. Amén. Lo que nos está diciendo el Señor es que es bueno, ustedes ya recibieron ese regalo, o sea, ese regalo maravilloso de la bondad de Dios, ustedes ya lo recibieron. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese regalo? ¿Qué vamos a hacer con ese regalo de la salvación que Dios nos ha dado? Porque podemos decir, sí, me dio la salvación, si me muero me voy para el cielo. Y es verdad. Pero también puede ser no. Le dio el regalo y de pronto se muere y no se va para el infierno, para el cielo, sino que se va para el infierno. Por eso el Señor habla y dice que somos colaboradores de Dios, que trabajamos junto con Él.
Él hizo el sacrificio, pero nosotros tenemos que recibirlo y respetarlo. Amén. Como colaboradores de Dios, dice el apóstol, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Por qué podemos ver que tan fácilmente preferimos agradar a los hombres que agradar a Dios? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué preferimos muchas veces mentir sobre nuestra verdadera identidad? La identidad que nos ha dado Dios como sus hijos y que pertenecemos al reino de los cielos. Y preferimos muchas veces mentir para lograr nuestros propósitos humanos, o para agradarle a un jefe, o para conservar un puesto, un empleo, un lugar. Por eso es que el Señor nos advierte que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque les digo algo muy grave y muy triste, mis hermanos. Cuando venga la marca de la bestia, muchos cristianos van a correr a marcarse. Muchos, mis hermanos, tristemente. Porque les van a decir, si no tiene la marca de la bestia, no va a poder comprar y vender. Y eso quiere decir que si usted no puede comprar ni vender, o comprar o vender, se va a morir de hambre, quizá. Y entonces muchos van a decir, no, es necesario que me ponga esa marca. Pero ¿sabe por qué pasa eso, iglesia? Porque no hemos tomado en serio ese regalo tan grande llamado salvación. No descuidemos esa salvación tan grande, nos dice el Señor. Es poderoso lo que nos ha dado Dios, maravilloso. Si nos mantenemos a raya y no negamos al Señor en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, ni para nada, y preferimos que se enoje el que se enoje, pero agradamos a Dios, obedecemos a Dios antes que obedecer a los hombres, el Señor no nos va a dejar quedar en vergüenza. Nos pueden echar del empleo, nos pueden sacar de la empresa, nos pueden expulsar del colegio, de la universidad, porque no negamos a Cristo. Nos pueden hacer lo que sea, pero Dios nos va a dar la victoria. Lo más malo que nos puede pasar aquí, iglesia, es que destruyan nuestro cuerpo, que nos quiten la vida. Pero dice el Señor que el que pierda su vida por causa de Él, la ganará. La ganará. Lo más preocupante es recibir su gracia, pero recibirla en vano. Recibir esa salvación sin darle la importancia que tiene, sin ningún impacto en nuestra vida. Porque es que cuando recibimos al Señor, cuando la salvación llega a nosotros, nuestra vida debe cambiar, iglesia. Debe cambiar. Yo no puedo ser el mismo. Y quizá no sea algo de un instante, no. Hay testimonios de cambios impresionantes, así muy rápidos, pero en la mayoría es un proceso. Pero el proceso siempre tiene que avanzar, no se puede estancar, no
se puede quedar quieto, estático. La salvación tiene que mejorarnos en todos los sentidos de la vida. Nuestro carácter, aún lo material, tiene que mejorar, debe mejorar para nosotros. Independientemente de lo que esté pasando en el mundo, nosotros vivimos en el reino de Dios. Y Dios es el que nos defiende, el que nos sustenta, el que nos bendice, el que nos mantiene. Cuando decimos que tomamos esa salvación en vano, significa que es posible perder los beneficios de la gracia de Dios. Los podemos perder, iglesia. Y es que aquellos que ya se han reconciliado con Dios, aquellos que ya tenemos la salvación, el Señor nos ha dado una gran encomienda. Uno, demostrar con nuestras vidas esa reconciliación. Que nuestra vida sea un testimonio de que Dios está con nosotros. Y en segundo lugar, llevarle el mensaje a otros. No podemos callarnos este mensaje de salvación, iglesia. Está en juego las almas de seres muy queridos para cada uno de nosotros. Así como de fácil le llevamos el chisme de X o Y a los demás, hagamos fácil llevar también las buenas noticias de salvación. No podemos dejar pasar por alto el mensaje de Dios, porque nosotros podemos oír el mensaje de Dios, pero no permitir que ese mensaje impacte en nuestra vida. Piense por un momento, ¿cuántos años llevas asistiendo a una iglesia cristiana? Y puede que pienses que lo que llevas asistiendo a una iglesia cristiana son los años que llevas como seguidor de Cristo o como cristiano. Y les tengo una noticia: muchos pueden llevar 10, 15, 20 o más años en una iglesia, asistiendo a una iglesia cristiana, y todavía no se han convertido, porque son los mismos de hace 5, 10, 15 o los años que lleven, 20 años. Son los mismos, hablan igual, su vocabulario no ha cambiado, su forma de actuar no ha cambiado, igual de chismosos, igual de juzgadores, igual de mentirosos, igual de ladrones, igual de pecadores. Y todos pecamos, y pecamos todos los días, mis hermanos, pero cada día esas escorias tienen que irse saliendo de nuestra vida, y cada día nuestros pecados realmente, si los podemos medir de alguna manera, deberían ser más pequeñitos, menos visibles. No que los escondamos muy bien y que simulemos muy bien las cosas, pero sí que si en el día juzgaba 100 veces, pues ya después de 10 años esté juzgando por lo menos 50 veces. O menos. El Señor advierte del peligro de renunciar a bendiciones espirituales permanentes por gratificar nuestra vida con placeres temporales. Esta actitud o esta decisión puede hacernos perder grandes bendiciones de Dios
y hasta para siempre. Quiero, por medio de la palabra que está en Hebreos 12, versículos 15 al 17, mostrarles el ejemplo de Esaú. Mira lo que dice la palabra, dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Habla en algunas versiones de la palabra. Había recibido un privilegio muy grande. En el Antiguo Testamento, ser el primogénito, ser el primer hijo de una familia, tenía unos privilegios muy grandes, materiales y espirituales. Y Esaú no tomó en serio eso y empezó a jugar con ello, y una vez negoció con su hermano esa primogenitura porque tenía mucha hambre y vio que su hermano tenía ese guiso ahí bien delicioso y le pareció fácil decirle: le cambio mi primogenitura por esa comida. Y muchos de nosotros muchas veces negociamos esas grandes bendiciones espirituales que Dios nos da por cosas que perecen, que no valen la pena. Asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas, dice la palabra. La historia de Esaú nos muestra que los errores y pecados a veces tienen consecuencias duraderas. Aún el arrepentimiento y el perdón no siempre eliminan las consecuencias del pecado y la desobediencia. ¿Con qué frecuencia toma decisiones basadas en lo que quiere ahora? Les hago esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta. O sea, ¿con qué frecuencia tomamos decisiones basadas en lo que queremos ahora y no en lo que necesitamos a largo plazo? Porque nosotros deberíamos pensar más en lo que necesitamos a largo plazo. Y en el caso de las bendiciones, las espirituales, como la salvación, son bendiciones que van a trascender hasta la eternidad. Porque por un momento de darle rienda suelta a la carne, unas horas de delirio, unas horas de disfrute, unas pocas horas de un gozo momentáneo pueden apagarnos toda la vida y destruirnos toda la vida. Por eso debemos ser firmes con esto, iglesia. Soy de verdad salvo, de verdad tengo a Cristo, de verdad el Señor es lo más importante para mí. De verdad, si Dios me faltara, me faltaría todo. Y de verdad, si lo tengo a Él, lo tengo todo.
Porque muchos decimos que lo tenemos a Él, pero ante cualquier cosa que nos falte, nos amargamos, nos entristecemos y muchas veces hasta nos desesperamos y nos angustiamos más de lo debido. Así que evaluemos los efectos a largo plazo de nuestras decisiones y acciones. Esto es como el que todo lo que se gana, todo lo que la persona gana se lo gasta. Hay una diferencia muy grande entre esa persona que todo lo que se gana se lo gasta, que el que ahorra parte de lo que se gasta. Está haciendo un colchón, está pensando para si en algún momento tiene una caída o un fracaso. Dios nos bendice tanto que a veces pensamos que las bendiciones que Dios nos da no se van a acabar. Y recordemos lo que el Señor le dijo a José cuando estaba gobernando en Egipto: viene una hambruna. O antes de gobernar Egipto, dijo: viene una hambruna. Y vienen primero 7 días de abundancia, y después van a venir 7 años de abundancia, y después van a venir 7 años de escasez. Y si él no hubiese tenido en cuenta esto, se había muerto de hambre él, se había muerto de hambre Egipto, se había muerto de hambre la familia de él, y quizá no sabemos Dios qué hubiese tenido que hacer para que el pueblo de Israel hoy existiera. Vamos a mirar algo en el versículo siguiente, en el versículo 2 dice: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Bueno, ahora sí vamos a entrar al mensaje. Este versículo lo tengo que dividir en 2 tiempos diferentes y en 2 personas diferentes. Uno dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Entonces lo divido. 1, el tiempo de los que ya recibieron a Cristo. O sea, el tiempo de los que ya recibieron a Cristo. Y en segundo lugar, dice: efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Entonces, en segundo lugar, lo divido en el tiempo de los que aún no lo han recibido. Para los que ya lo recibieron, el Señor les está diciendo: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Recuerde ahí cada uno el momento en que le abrió el corazón al Señor. Recuérdelo, quienes lo puedan recordar. ¿Por qué llegó a buscar a Dios? ¿Por qué fue a buscar a Dios? ¿Por qué buscó a Dios? Recuerde ese momento. Y si puede, recuerde las palabras que le dijiste a Dios. En mi caso, yo le dije ese día al Señor que si Él no hacía algo, yo no sé qué iba a hacer de mi vida. Porque había llegado a una situación muy complicada de mi vida. Yo
económicamente estaba terrible mi situación. Había abandonado a mi esposa. Mi segundo hijo, Alex, tenía un mes de nacido. Y estaba en una situación terrible. Había salido de la ciudad en la que vivía. Estaba perdido. Y Dios en su misericordia me permitió empezar a leer la Biblia con conocimiento, con deseo, porque no sabía para dónde coger, ni sabía a dónde acudir, ni a quién acudir. Y el Señor empezó a hablarme en la palabra de Dios. Y yo pensé que todo iba a ser fácil. Recuperar lo que había perdido iba a ser fácil, o lo que había abandonado iba a ser fácil. Yo pensé que regresaba. Habían pasado ya más de 8 meses. Y pensé que regresaba y seguramente con esta cara entonces ya me iban a recibir de una vez con los brazos abiertos. Y no fue así. Y mis hermanos, qué rogadera la que me tocó. Me la cobraron, y de qué manera. Me lo merecía. Había recibido ese regalo tan hermoso y lo había despreciado. Y ante esa situación se me complicó aún más todo. Pero son las cosas que Dios usa para nuestro bien. Algo que parecía terrible, Dios lo usó, iglesia. ¿Saben qué? Para humillarme, para que doblara mis rodillas delante de Dios, que a veces me costaba, porque sí me creía autosuficiente, aunque parecía una santa paloma. Muchos, cuando me miraban en los tiempos de juventud, podrían decir: uy, ese muchacho no mata ni una mosca. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer en mí para que mi corazón se rompiera, se despedazara, ese corazón de piedra, y pudiera un día decirle: Señor, si tú no haces algo, Señor, yo me muero, yo me mato, yo no sé qué hacer, Señor. Y después de que me humillé delante de Él, empecé a ver respuestas. Y una de las primeras respuestas fue que llamé a mi esposa y me dijo: pues si quiere venga y hablamos, porque antes no quería ni verme. Y cuando me dijo eso, qué descanso. Ya hay una esperanza. Y el Señor
hizo lo que tenía que hacer en mí, pero también hizo lo que tenía que hacer en mi esposa. Mi esposa había puesto toda su confianza en mí, pero a raíz de que yo le fallé, entonces puso toda su confianza en el que la debemos tener todos, en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el justo y el poderoso. Dice el Salmo 40, los versículos 1 al 3: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y cuando leo esta palabra, iglesia, que esta palabra, el Salmo 41, fue mi primer mensaje evangelístico. A la iglesia que asistía, un día mi pastor me dijo: Aimer va a ir a llevar la palabra al grupo tal, en el barrio tal, el día tal, a la hora tal. Y eso para mí fue una casi que tragedia, mis hermanos, porque desde ese día, eran como 8 días antes que me dijo esto, no recuerdo si incluso un poco más, pero desde ese día me solté del estómago, me dolía la cabeza, me dio tembladera, porque pues yo realmente no hablaba al público, yo era muy temeroso, tímido, quería vivir como escondido. Cuando salía a la calle andaba más agachado de lo que ando hoy, sí, porque si hoy yo ando así, iglesia, en ese entonces yo andaba así, y es casi en serio. Y mi primer mensaje fue el Salmo 41 al 3. Y ese mismo mensaje me ministró por mucho tiempo y me sigue ministrando. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y literalmente, mis hermanos, me tocó llenarme de paciencia y esperar que el Señor me ayudara para reconquistar a mi hermosa, preciosa esposa. Pero aquí viene lo más lindo: y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Por eso les pedí hace un momento que ojalá recordaran ese momento en que se dobló su orgullo y decidieron decir: Señor, te necesito a ti. Si no, no sé qué será de mí. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, por eso les decía, es un proceso. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Para mí ese canto nuevo fue el amor de mi esposa, el amor y el respeto de mis hijos, y hoy esta preciosa congregación que son ustedes. Es como un canto de alabanza a Dios. Ustedes son como un canto de alabanza a Dios. Pero también, como decía Leito antes de hacer la oración, y como les decía ahora también, podemos llevar muchos años en la iglesia y aún no ser cristianos. Y algunos llevarán poco y otros habrán venido por primera vez.
Muchas personas han llegado a esta congregación y me han dicho: es la primera vez que entro a una iglesia cristiana. Pero todo tiene un propósito. Sin importar si es la primera vez o que lleves muchos años asistiendo, puede que aún no le hayas entregado de verdad el corazón al Señor. Pero el Señor nos dice: efectivamente, el momento preciso es ahora. Es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo determinado. Es el tiempo aceptable para recibir la gracia de Dios. Ahora es el tiempo. Y quizá muchos hemos estado de aquí para allá. A veces sí, a veces no. ¿Lo dices tú? Lo digo yo. Lo dice el Señor. Hemos estado de aquí para allá, deambulando entre creer y no creer. Hoy es la gran oportunidad para acogerse a la ayuda que Dios ofrece a todo el que se decide a recibirlo. Y si crees que tienes a Cristo en tu corazón, si crees que eres un seguidor de Cristo y un cristiano de verdad, te tengo otra noticia. Puedes ser mucho más bendecido de lo que has sido bendecido hasta ahora. Puedes ser mucho más bendecido. Dios ofrece la salvación a todo el mundo. Y mucha gente posterga su decisión de seguir a Cristo con la idea de que habrá un mejor momento. Pero lo cierto es que fácilmente podrían perder la oportunidad para siempre. Muchos pueden decir: es que soy joven y el evangelio es para los viejitos. Primero tengo que gozar de la vida. Y de pronto, gozando de la vida, se va para el infierno a vivir una eternidad sin Dios. Iglesia, no hay mejor momento que el presente para recibir el perdón de Dios. No permita que nada le impida acercarse a Cristo, o acercarse más a Cristo, o tener mayor intimidad. Si apenas lo vas a conocer, no permitas salir de este lugar sin conocerlo. Ojalá todos los que están aquí hayan repetido con Leo esa oración, porque puede ser un comienzo para una relación con Dios, o puede ser un comienzo para una restauración de una relación con Dios. Ahora es el momento preciso. No ganarás nada con la demora, y sí puedes perder mucho. La palabra en Hebreos 3, versículo 15 dice lo siguiente: recuerden lo que dice. Y aquí se está refiriendo a lo que dice el Espíritu Santo. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Iglesia, ¿alguien está oyendo, escuchando la voz de Dios hoy? Gloria a Dios. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, por rebelarse, por no haber escuchado la voz de Dios. ¿Saben qué? Pasaron 40 años en el desierto dando vueltas.
en un desierto del que habían podido salir en 11 días, dicen algunos, otros dicen que una semana, algunos dicen que aún, que en 3 días habían podido salir de ese desierto, o un mes, pero cambiar un mes por 40 años es terrible. Y después de esos 40 años y que fueron establecidos en esa tierra que Dios les había prometido, fueron echados de ahí. ¿Por qué también? Por no haber oído nuevamente la voz de Dios. Y el Señor los ha vuelto a traer a su tierra, a los israelitas. Y hoy tienen un lugar allá para algunos será el lejano oriente, para otros el medio oriente y para otros el cercano oriente, pero allá están establecidos. Y por nuevamente no oír la voz de Dios van a tener que pasar por la gran tribulación. Incluso desde el sábado en la madrugada, creo, para ellos, quizá para nosotros todavía era viernes, fueron atacados de sorpresa el pueblo de Israel. No sé cuántos misiles, empecé a oír que más de 5,000, luego que 2,000, bueno, los que sean, pero nomás con 2,000 misiles que hayan sido, que los tomaron de sorpresa, están sorprendidos, el mundo está sorprendido porque ellos han sido muy pilosos y antes siempre han ido adelante y han matado mucha gente, niños, turistas, soldados, y en este momento está difícil la situación en Israel. Pero ¿sabe por qué les suceden estas cosas? Principalmente por no escuchar la voz de Dios. Así que nosotros, iglesia, no retrasemos el escuchar y obedecer la voz de Dios. No quiere decir que nos vayamos a librar de todas las aflicciones y de todos los dolores, no quiere decir eso, pero sí nos vamos a evitar muchos tropiezos, demasiados tropiezos. Y como dice su palabra, en tiempos de hambre no les faltará el sustento. No les faltará el sustento. Así que no endurezcamos el corazón. Escuchemos la voz de Dios y obedezcámosla. Dios quiere hoy y ahora despertar nuestra fe. Quiere despertar nuestra esperanza, despertar nuestro amor, nuestro fervor, despertar nuestra alegría, el gozo de la salvación en nosotros lo quiere despertar, porque si somos salvos tenemos gozo, iglesia, independientemente de las circunstancias. Quiere despertar nuestra gratitud, quiere despertar nuestra compasión y su misericordia con su compasión y su misericordia, porque sí que ha tenido compasión de nosotros y sí que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Así que seamos diligentes. Dios ya hizo su parte, tenemos su favor, Él te escucha, Él te ayuda. Dios está disponible hoy. Pero quién sabe si tú estés mañana. Nosotros no sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Es una oferta por tiempo limitado.
No sabemos cuándo se retirará su favor, cuándo termine el momento preciso. No sabemos cuándo termine el día de la salvación. Sea porque de una u otra manera nos llegó la muerte, Dios nos llamó y dejamos esta tierra, o sea porque Él venga nuevamente por su iglesia. Recordemos que el día y la hora nadie la sabe. El momento del regreso de Cristo es eminente, está muy cerca, en cualquier momento llega y nos puede agarrar sin habernos arrepentido y sin tener el sello de la salvación con nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Si continuamente lo rechazas, llegará el momento en que ya no esté disponible. La palabra dice en Isaías 55:6: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Hoy lo podemos encontrar. Si hoy lo buscamos, lo encontramos. Estamos en los tiempos de la gracia, en los tiempos de la bendición, en los tiempos de la presencia de Dios. Estamos en los tiempos de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros. Si lo buscamos, lo encontramos sí o sí. Llámenlo ahora, dice el Señor, mientras está cerca. Porque va a llegar el día en que lo van a procurar con lágrimas y ya no lo van a encontrar. Y de la desesperación van a buscar hasta la muerte y tampoco la van a encontrar. Tienes que recibir este regalo maravilloso que Dios te ofrece. Hoy es el día de salvación. Estás, iglesia, en el momento preciso, y permite que por medio de esa salvación para los que ya la tienen, el Señor transforme tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.